¿Qué hacer cuando los hijos se alejan de Dios? Bienvenido a otro poderoso video, porque como mamá, papá, quizás estés en este preciso momento, instante o tiempo que te ha tocado vivir con el corazón roto, o estés con el corazón triste, partido, estés totalmente quebrantado porque ves al fruto de tu vientre alejado de Dios, y quizás ellos han crecido en un movimiento espiritual del cual tú intentaste hacer lo bueno, sembraste la semilla, y hoy tus hijos no quieren saber nada del Dios que tú tienes, del Dios que ellos también tienen, pero se alejaron, se fueron, y estás hecho trizas o pedazos porque tus hijos están apartados de nuestro Señor. Yo quiero que no te sientas solo como mamá o solo como papá, porque no eres el único. Hay muchos padres que hemos sembrado palabra, esa semillita en el corazón de nuestros hijos, y hoy nos duele verlos lejos de los brazos del Señor, tomando decisiones equivocadas, asumiendo las consecuencias de esas malas decisiones, y nuestro corazón se parte. Amén. Pero hoy quiero darte unos cuantos pasos, consejos, como tú quieras tomarlo. A mí me ha servido mucho. He visto la vida de otros padres realizadas, sus oraciones respondidas, porque optaron por no hacer nada en sus fuerzas y depositar en Dios, en solamente aquel que sí cumple, que hace las cosas efectivas, la vida de su fruto, la vida de su herencia, la vida de su legado. ¿Qué hacer? ¿Qué debo hacer, mamá? ¿Qué debo hacer, papá, para que mis hijos vuelvan a Cristo? Porque en algún tiempo ellos amaron a Dios. Quizás eres líder, quizás eres pastor, y tus hijos han crecido en ese movimiento espiritual, pero hoy no quieren ni siquiera que les menciones el ir a la iglesia. Pero antes de entrar a los puntos que te voy a dar a conocer hoy, que me han servido mucho, es que tenemos que prevenir. Mira, nuestros hijos sí crecen y toman sus propias decisiones, pero cuando tú siembras en ellos la palabra, dice el texto bíblico, instruye al niño en su camino, instruye, enseña, para que ellos aprendan, instruye al niño en su camino cuando es niño, y aún cuando fuere viejo, dice la palabra, no se apartará del camino que tú lograste instruir en su vida. Si tú de pequeño llevabas a tus hijos a la iglesia, ellos te acompañaban, tú has hecho lo bueno, los has instruido en ese camino, y aun cuando ellos tomen las decisiones que tomen, claro está, tendrán que asumirlas, pero la palabra no se apartará de ellos. Si eres mamá con hijos pequeños y los estás a veces hasta obligando a ir a la iglesia, estás haciendo lo bueno, porque un joven que es menor de edad y vive bajo tu techo, amén, pues tiene que acompañarte a la iglesia y tiene que escuchar palabra de Dios, tiene que recibir, porque así se instruye, y no sabes el impacto espiritual y trascendental que estás ocasionando en sus vidas. Tienes que encaminarlos, hablarle con la verdad de la palabra para que nadie los engañe ni les mienta. Esa es una manera de instruirlos, de prevenirlos, y que cuando crezcan y tomen sus propias decisiones se acuerden de esa semilla que tú sembraste en sus corazones. Pero bueno, pasamos a lo primero. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer, hermana Úrsula, cuando mis hijos están alejados de Dios, no quieren saber nada del Señor y me siento mal por verlos así? Primer paso, reconoce tu parte. Reconoce cuánto te equivocaste, reconoce quizás lo malo que hiciste, pero no llegues al punto de vivir en la culpa. Reconoce tu parte sin culparte, amén. ¿Cómo hago esto, hermana Úrsula? Pues tienes que hacer un mea culpa, y que el Espíritu Santo que tú tienes, que es el que te conduce a toda verdad, te haga ver en qué parte de tu vida le fallaste. Quizás eres una mujer ministerial, un hombre ministerial, un hombre que ama la iglesia y va a la iglesia y sirve y siembra y está ahí siendo partícipe del cuerpo de Dios, de tu segunda familia que es la iglesia, pero descuidaste a tus hijos.
reconoce tu parte. Quizás los obligabas de una manera equivocada, quizás hacías las cosas mal, eras uno en la iglesia y otro en casa, predicabas el evangelio pero no eras ejemplo para ellos. Reconoce la parte que te corresponde sin hacer que eso te haga vivir en culpa. Y te voy a dar un ejemplo. La palabra de Dios nos cuenta que Elí era un profeta, era un sacerdote lleno de la presencia de Dios, que preparó al profeta Samuel para ungir al rey David, un hombre que estaba bajo los caminos del Señor instruyendo a Samuel. Pero sus 2 hijos se perdieron. Los 2 hijos de Elí tomaron decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque el papá, Elí, fue un padre consentidor, que minimizaba el pecado en la vida de sus hijos, no les decía la verdad de la palabra. Era un padre que nunca confrontó el pecado de sus hijos. Por tanto, los 2 hijos que tenía Elí los perdió. Se fueron por otros caminos. Si ese padre hubiese hecho mea culpa, conciencia, si hubiese dado cuenta de lo que estaba haciendo con sus hijos, no hubiese sido esa la historia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconoce tu parte, sin necesidad de vivir condenándote, amén. Porque tú tienes que resarcir quizás ese daño que les causaste a tus hijos, que ellos sepan la verdad con amor. A lo bueno no se le llama malo y a lo malo no se le llama bueno. Todo tiene un nombre y está escrito en la palabra de Dios. Elí no fue responsable hasta ese punto con sus hijos. Fue muy permisivo, fue muy consentidor. Fue uno con Samuel y otro con sus hijos y obviamente los perdió. Por eso reconoce tu parte. Examina tu corazón, que el Espíritu Santo te muestre, amén, para poder reparar el daño que se hizo. Segundo paso, para poder saber qué hacer cuando tus hijos se alejan de Dios, es pedir perdón. Una vez que ya reconociste el daño que causaste quizás, pero no te estás culpando, sino que estás accionando en lo espiritual, impacta el reino de los cielos, que no tengan rencor en su corazón para contigo y pide perdón. La palabra de Dios dice en Oseas 11:4, con lazos de amor te llamé. Llama a tus hijos a los caminos de Dios, pidiéndoles perdón si es necesario que lo hagas. El pedir perdón a un hijo no te quita la autoridad. El pedir perdón a un hijo no te hace humillarte delante de él. El pedirle perdón a tu hijo hace sanar un corazón herido, lastimado, porque quizás algo ocasionaste en él que él huyó y no quiere saber nada de Dios. Quizás no tuviste nada que ver, pero siempre es bueno pedir perdón a los hijos, porque a veces como papás no hacemos las cosas bien. Ahora, si tú pides perdón y ellos no aceptan tu perdón, tú cumpliste. La palabra de Dios nos dice que debemos pedir perdón cuando nos equivocamos, porque así obedecemos al Padre y Él se encarga de sanar el corazón de tus hijos. Si tuviste algo que ver para que ellos hoy no estén en los caminos de Dios, o quizás no fuiste un buen ejemplo como papá, no te condenes, ya lo reconociste. Entonces, ¿qué te queda? Accionar, pedir perdón y clamar siempre porque el corazón de tus hijos esté sano en todo tiempo. Tercer paso que tenemos que hacer los papás, que vemos que nuestros hijos se están alejando y no quieren saber nada de Dios, y cuando tú les hablas del Señor hasta se burlan muchas veces, o te critican o te juzgan por ir a la iglesia y ser un siervo, una sierva de Dios, un ungido, una ungida de Dios, y después no entienden lo que tú haces. Tercer paso que debes hacer si tus hijos están lejos del Señor es respetar su decisión. Tú tienes que respetar la decisión porque quizás son grandes, adultos, y cada quien dará cuenta a Dios de su vida. Yo no puedo imponerle nada a mis hijos a menos que sea espiritual. Yo no lucho ni peleo las batallas espirituales que vivo en cuanto a la relación con mis hijos de manera personal. Yo lo hago de rodillas. Entonces tú tienes que respetar su decisión porque es grande. Y Él tendrá que darle cuenta a Dios, pero nunca soltarlos en oración. No podemos tener ese amor controlador, querer manipular, querer direccionar sus vidas y creer que tenemos poder sobre ellos cuando ya son adultos, cuando ya viven en casas separadas, cuando tienen familias. Tú puedes aportar, ayudar, aconsejar, pero meterte en la vida de tus hijos no.
métete en lo espiritual, involúcrate en lo sobrenatural, inmiscúyete en lo sobrenatural de Dios por medio de la oración. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, herencia. Tus hijos no te pertenecen, son una herencia, un legado que se te dio por un tiempo determinado. No puedes pretender manipular la vida de tus hijos siendo adultos, siendo grandes, siendo independientes. Tienes que soltarlos en las manos de un Dios vivo y que vivan sus propias experiencias, pero jamás soltarlos en oración. Eso es importante, dice aquí, porque herencia no nos pertenecen, amén, y cosa de estima el fruto de tu vientre. El Señor estima, valora, le da un significado grande, hermoso a tus hijos, porque primero son sus hijos. Entonces respeta la decisión que tus hijos tomen en todo tiempo, sin dejar de interceder por ellos delante de Dios. Cuarta cosa que debemos hacer, y para mí la más importante delante de Dios, porque nunca serán mis fuerzas, siempre serán las fuerzas de mi Señor, es nunca dejar de orar por ellos y recordarle al Padre las promesas que en algún momento te dio. Mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 43:5. Quiero que me acompañes, por favor. No temas, porque yo estoy contigo, te dice el Señor. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Es una promesa. Nunca dejes de creer en las promesas de Dios. En oración, recuérdale a Dios las promesas que te dio a través de su palabra. Si Él te prometió, escúchame bien como mamá, como papá, si Él te prometió que iba a bendecir ese fruto de tu vientre, esas saetas que adquiriste en tu juventud, esa herencia, ese legado, ese amor tan grande de poder bendecir a nuestros hijos, si Él te lo ha prometido, ¿por qué dudas? Quizás en este tiempo ves a tu hijo en prisión, no lo sé, a tu hijo delicado de salud, como me pasó a mí unos días. Yo tenía que recordarle a Dios sus promesas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nuestros hijos están alejados de ese Dios que tú y yo amamos? Es orar, interceder, respetar su decisión, claro que sí, no dejar de orar en todo tiempo, amén, y reconocer tu parte delante de Dios. Y si necesitas pedir perdón, hazlo. Un perdón, una palabra, esa palabra que dice, hijo, perdóname si te he fallado, amén, y tu hijo vendrá, volverá a sanar su corazón y regresar a los brazos de papá como el hijo pródigo. ¿Qué padre podría estar feliz y contento sabiendo que el fruto de su vientre se está perdiendo en el mundo? Por eso tú y yo no debemos dejar de orar, guerra espiritual, ayuno, y poner y exponer a nuestros hijos delante de la presencia de Dios para que sea Él, nuestro creador, el que los vuelva con lazos de amor a sus caminos. ¿Sabes por qué? Porque es una promesa que Dios te dio. Así que mamá, papá, que hoy estás con el corazón roto, quizás estás perdiendo tus fuerzas y agotando tus últimas esperanzas en ver el resultado de tu vida de oración en la vida de ellos, y consideres que no tienen solución. Nunca digas eso, siempre permítele al Espíritu Santo tocar la vida de tus hijos y que ellos vuelvan a sus caminos, porque si ellos conocieron a Dios, están sellados con la sangre del Cordero, fueron comprados con precio de sangre. Su nombre no se borró del libro de la vida. Que Dios bendiga su palabra. Estate activo todo el tiempo, perenne, constante. No pierdas las fuerzas, las esperanzas, que Dios puede hacer volver el corazón de tu hijo a los caminos del Señor.
Que el Padre bendiga su palabra en este video. Compártelo con alguien que tú sabes que su hijo se está perdiendo, que quizás está rechazando el Evangelio. Su corazón se ha puesto duro, pero para Dios no hay nada imposible. Te quiero leer en los comentarios. Cuéntame cómo está la vida espiritual de tus hijos. Si deseas, nómbralos, escribe sus nombres, que el Señor conozca tu necesidad y que el pueblo de Dios sea edificado por medio de tu testimonio. Quizás tus hijos regresaron a Cristo, pues déjanos tu testimonio para que así aquellos que hoy se encuentran como tú te encontrabas antes puedan ver esperanza, puedan ver un futuro prometedor delante de ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante. Bye bye.